Hoy estamos a 25 de mayo de 2023. Introducción al pensamiento crítico. IPC, Índice de Precios al Consumidor. También creo que se usan algunas siglas similares en la bolsa de valores. Sí, índice de precios y cotizaciones de bolsas, de acciones en la bolsa de valores. Entonces, hay que dar contexto. No puede uno ir por la vida hablando solamente con base en iniciales o siglas. Por ejemplo, ¿qué significa NASA? Es un pelo de hígado. Bueno, no es NASA. Narcóticos, alucinógenos, océano. No, es la National Aeronautics and Space Administration del gobierno de los Estados Unidos de América. United States of America. USA. ¿Qué usa? No sé. Algo usa. Comunicación. Uno tiene que hablarnos la sesión pasada sobre el fenómeno de la comunicación. ¿Sí? ¿Fue con ustedes o fue en la otra clase? No me acuerdo. ¿Sí fue con ustedes? De la comunicación como fenómeno biológico y como fenómeno humano, sí. Porque vimos, el tema anterior fue la ciencia en los medios en los medios masivos de comunicación. Hoy vamos a abordar lo que es específicamente la comunicación de la ciencia. La sesión pasada hablamos fueron varios puntos. Uno fue si los medios masivos de comunicación usan, por ejemplo, los métodos de la ciencia, verifican lo que publican, que sea verídico, buscan evidencias que sustenten que lo que están dando a conocer al público en los medios de comunicación general es verídico, es veraz, es cierto, o si no. También mencionamos los medios de comunicación que específicamente comunican ciencia. Mencionamos uno de los más antiguos que surgió de la Royal Society. Así tenemos, por ejemplo, las revistas científicas, las llamadas revistas científicas, que serían medios de comunicación de la ciencia. Y si ustedes le preguntan a sus profesores, ustedes ya están en los últimos trimestres de la licenciatura, la mayoría de sus profesores es muy probable que estén profundamente involucrados en proyectos de investigación científica. Y entonces, si ustedes preguntan a sus profesores y a sus profesoras qué es lo que están haciendo, pues están haciendo investigación científica. Tienen un proyecto en un laboratorio o tal vez en un proyecto de campo, están haciendo investigación científica. Si les preguntan qué van a hacer con lo que obtengan, lo que publicar, bueno, lo voy a presentar en un congreso y lo voy a mandar voy a escribir un artículo para enviarlo a alguna revista para que se publique. ¿Qué significa que se publique? Que salga al público. Publicar es entregar al pueblo. Pueblo es o público. De hecho, público es un adjetivo. Pueblo es un sustantivo, gramaticalmente hablando en español. Aunque podemos transformar esta palabra de adjetivo a sustantivo si decimos el público, entonces el artículo definido el nos transforma esta palabra a un sustantivo, ya no es un adjetivo. Porque formalmente por el sufijo
si me fijo, aquí quedó fijo, ico es una característica que presentan los adjetivos, el sufijo ico. O sea, se refiere a que es algo perteneciente al pueblo o propio del pueblo. Está definiendo o calificando a un sustantivo. Por ejemplo, esta es una universidad pública, una universidad que pertenece al pueblo de México, que es el Estado mexicano. El pueblo de México es el Estado mexicano. Yo no he matado a nadie. Bien. Entonces, público formalmente, en sentido estricto y muy estrecho el concepto, es entonces una palabra en español que sería un adjetivo. En cambio, pueblo, dijimos, es un sustantivo porque se refiere a un conjunto de personas. Es un pueblo. Por eso es el pueblo. Bueno, él sería un conjunto específico de personas. Un pueblo puede ser cualquier conjunto de personas, porque estamos utilizando dos artículos distintos. Uno que define, un artículo definido, él, y podemos usar también el artículo indefinido, que no define un. Entonces, publicar, que es un verbo, es una acción, aquí está en infinitivo. Publicar es entregar al pueblo o hacer público el conocimiento, los hallazgos del proyecto de investigación. Eso sería publicar. Si ustedes le rascan un poco más la intención y cómo lo va a hacer esa persona que hace investigación científica, pues les va a decir, sí, es que el artículo que voy a escribir lo voy a enviar para que se haga público, o lo publiquen en, pues si hago, el Biochemical Journal, primero en inglés. Journal, ¿qué significaba journal? Lo vimos antier. Jornal, diario, sería como el diario de bioquímica. Por cierto, no sale diario ese jornal de bioquímica, es mensual. Es una publicación periódica mensual. Sale mes a mes. Hay 12 números a lo largo de un año, uno cada mes. No son diarios, aunque se llame journal. ¿Sí? Una jornada es un día. Una jornada de trabajo es un día de trabajo. ¿Sí? No 2 días ni una semana. A la gente le pagan en México, a la gente que trabaja para alguien más se le paga por jornada. Aunque se modificó la ley del trabajo hace algunos años, hubo una modificación. Bueno, ha habido muchas modificaciones, pero una modificación de hace como 7 años, no más. Fue por ahí 2009, me parece. Hace más de 10 años. Esa estableció la posibilidad de al menos estipular lo que se le paga a una persona, no por jornada, sino por día, sino por hora trabajada. Por hora de trabajo. ¿Sí? Porque la jornada de trabajo, acá ha sido también todo desmadre en la ley en México. Yo me quedé cuando era de 8 horas, pero me he enterado que hay gente que y según la ley vigente hoy en día, la jornada laboral, o sea, el día de trabajo debe ser de 8 horas. Y yo he sabido de gente que trabaja 9 horas. Eso pasa porque no conocen la ley y entonces abusan de la gente que no conoce la ley. Por eso es necesaria la comunicación de las leyes. Por eso las leyes se publican en un diario que sí es un diario, el Diario Oficial de la Federación en México, es donde se publican las leyes oficiales federales, en el Diario Oficial de la Federación. En la Ciudad de México se publican en la Gaceta Metropolitana. ¿Se acuerdan? También vimos alguien nos dio un nombre de uno de los periódicos o diarios más antiguos, se llamaba Gaceta, ¿no? Gaceta, algo así, francesa creo, o alemana, la Gaceta de Estrasburgo, o algo por el estilo. No me acuerdo, mis 2K de memoria son aleatorios y son como las calculadoras y todavía que se apagan y se guardan. Bueno, entonces, publicar es
a llevar al pueblo, a hacer del pueblo o a hacer público. Pero lo que va a escribir la persona que está haciendo el proyecto de investigación, si va a ir al Biochemical Journal, pues no es para todo el pueblo, no es para toda la gente, es para un público específico, un público blanco, diríamos. Bueno, aunque también me voy a ver, no, mejor me quedo callado y me guardo el chiste. Me pueden acusar de racista. Ay, qué vida tan conchambrosa tienes, te reíste. Okay. Entonces, el público al que está destinado ese artículo que está escribiendo la persona investigadora, científica, no investigadora detective, ¿no? Es que va al Biochemical Journal, es para que lo lean otras personas profesionales de la investigación bioquímica mundial. Por eso se escribe en inglés. Puede escribirse en alemán, en francés, en español, en chino, en japonés, en ruso, y hay revistas que publican investigación científica en diferentes idiomas, no solo en inglés. Por ejemplo, en México está los anales del Instituto de Biología de la UNAM. Es una revista científica. Anales, tenemos que aclarar qué significa, que es anual. En realidad es mensual, pero guarda el nombre como el Biochemical Journal. O sea, el nombre de la palabra usada para el nombre de la publicación, de la revista, ya no significa lo que etimológicamente define o da origen a la palabra. ¿Sí? Esa revista se publica de frente, aunque se llame Anales. Entonces, son medios de comunicación de ciencia para científicos, para profesionales de la ciencia y para estudiantes de ciencia, estudiantes universitarios de ciencia. Entonces, tenemos como medios para la comunicación de ciencia, tenemos, por ejemplo, lo que serían las publicaciones periódicas, y no digo solamente revistas, periódicas, científicas, que son para científicos. Científicos no, científicos. O sea, nada más 100, no, muchos más. Milíficos también. Para personas de la comunidad científica. Esto implica entonces tanto investigadores como estudiantes. Por estudiantes universitarios, no estudiantes de bachillerato, mucho menos de educación básica. La forma en la que se escriben los textos para estas publicaciones no serían comprensibles por personas que no estén bien metidas en el campo de investigación, en el campo científico de la materia de la publicación. Es como si yo quiero leer un artículo de astrofísica. Realmente voy a entender muy poco, aunque he leído y estudiado algo de astrofísica, pero no he realizado estudios profundos sobre astrofísica. O de, no sé, alguna otra disciplina científica o humanística que yo no conozca, o de la que tenga muy poco conocimiento. Entonces, ese tipo de publicaciones no son para mí. Para mí serán las de bioquímica, las de biofísica, las de genética, las de ciencias biológicas en general, porque he tenido la oportunidad de estudiar a un buen nivel de profundidad muchas de las áreas de las ciencias biológicas, no todas. ¿Sí? Me preguntaban por qué no daba el curso de comunicación celular o algo por el estilo. O proceso, no me sé ni el nombre del curso. ¿Y quieren que lo dé? No, pues no. ¿Ok? Entonces, no es mi tema, no es mi campo de conocimiento principal.
y no conozco suficiente como para poder compartir ese conocimiento y dirigir el aprendizaje de otras personas hacia esos temas de ciencia. ¿Bien? Bueno. Ok. Y puse publicaciones y no revistas porque hay diferentes formatos de publicación. Si uno pregunta por una revista, podría pensar en algo semejante a esto. ¿Sí? Un volumen de pocas hojas, algunas decenas o cientos de hojas. Esta tiene 86, con anuncios tiene 86 más la pasta, que sea la portada y la contraportada. Esto sería una revista. En cambio, esto es un libro. Bien, bueno, estas publicaciones periódicas científicas se llegan a publicar en ambos formatos editoriales, tanto revistas como libros. La diferencia es que las revistas tienen una periodicidad de mayor frecuencia. Incluso hay algunas que salen quincenales. Si no me equivoco, Nature y Science son quincenales. Si no es que semanales, no, hasta donde me quedé son quincenales. Revisen, por favor. ¿Sí? Cotejen y corrijan a su profesor. ¿Cuál es la frecuencia de publicación de las dos revistas más famosas en ciencia, que son Science? Pongamos aquí los nombres como ejemplos. Science se publica en inglés, se publica en los Estados Unidos de América. Y Nature, que es mucho más antigua, Nature, esta es británica. Nature. Ok. Les digo, hay revistas en diferentes idiomas. Hay otras en alemán que no puedo ni pronunciar. Hay diferentes idiomas. Una característica de Science y Nature es que sí son revistas para científicos, pero publican artículos de investigación científica de muchas disciplinas. No son especializadas o monodisciplinares, a diferencia de Biochemical Journal. En Biochemical Journal uno no encuentra artículos de sociología o de historia de América, también se investiga, o de geofísica, no. En esa revista se publican artículos sobre bioquímica, investigación sobre fenómenos bioquímicos. Pueden ser en una multitud o diversidad de organismos. Puede ser bioquímica de bacterias, bioquímica de plantas vasculares, bioquímica de mamíferos, etc. Eso es lo que son entonces las publicaciones periódicas científicas que pueden ser o no especializadas en disciplinas científicas específicas, y de hecho deberíamos extendernos, porque no solamente serían entonces las científicas, ya lo mencioné, podrían ser revistas, no solo científicas, sino podríamos llamarle, se aborda, si ampliamos solamente la comunicación de la ciencia, y nos vemos incluso muy contemporáneos en México, ciencia, humanidades, tecnología, vamos a decir, el conocimiento especializado. ¿Por qué lo digo? Porque incluso en la tecnología se utilizan herramientas de la ciencia. Es la diferencia entre la ingeniería actual y la ingeniería romana. La ingeniería romana tenía muy poco conocimiento científico. Mucho de las obras de ingeniería en el Imperio Romano se hicieron con base en conocimiento obtenido a través de la experiencia, conocimiento empírico, no conocimiento obtenido o generado a través de la práctica, incluso de la misma ciencia, llamémoslo así, ciencia helénica, ciencia desarrollada por los griegos.
En cambio, la tecnología hoy en día, las diferentes áreas de la ingeniería utilizan muchísimo conocimiento científico. Algunos dirían que, por ejemplo, disciplinas de tipo humano serían la historia, el estudio de la historia, es decir, de los hechos de la humanidad, pues tal vez sería ubicada en el ámbito de las humanidades. De hecho, aquí en la Unidad de Iztapalapa, la licenciatura en historia se estudia en ¿cuál de las tres divisiones? ¿Sí sabían que existe la licenciatura en historia aquí? ¿No? Ah, bueno, ya se enteraron. Aquí hay historiadores, pero no, a lo mejor en este edificio porque se da aulas, pero la licenciatura se ofrece en la división de ciencias sociales, como la sociología. Dicen que la economía, dicen que la economía es una ciencia. La sociología sí es una ciencia, y humanidades, la división de ciencias sociales y humanidades. Por ejemplo, de las licenciaturas de las áreas humanas o de las humanidades está la licenciatura en filosofía, esa sí sabían que existe y se imparte aquí. No, bueno, ¿con quién conviven en la cafetería, por ejemplo, o en la biblioteca? Entonces, tienen compañeros y compañeras ustedes que estudian filosofía en la división de ciencias sociales y humanidades, en el CSH, que estudian sociología, otras de sus compañeros de la universidad, otros estarán en historia, no está en la división de ciencias biológicas y de la salud. Hay diablos que es de las ciencias sociales. La historia está como que moviéndose entre las humanidades y las ciencias sociales, y utiliza actualmente, muchos historiadores utilizan muchas herramientas auxiliares, le llaman, incluso en libros antiguos así se mencionan, las ciencias auxiliares de la historia, como la antropología, que es científica, incluso la antropología física, no solamente la antropología social. La arqueología, que es el estudio de los edificios viejos, la arqueología es una herramienta de la historia. No la paleontología, porque paleontología se refiere más que nada a restos fósiles, restos de organismos que existieron pero que se han mineralizado, ya no son tejidos biológicos, ya no son tejidos orgánicos, ya no es material, aunque pueden quedar remanentes de material orgánico, y por eso andan queriendo, bueno, por eso el sustento del argumento del Parque Jurásico: hagamos dinosaurios a partir de los fósiles. Pero no cualquier fósil, buscaban en el ámbar, donde existía la posibilidad de que hubiera ADN usado. Lo demás es novela. Ya lo vimos así. Bueno, entonces, podríamos hablar entonces de publicaciones periódicas de ciencias, humanidades y tecnología. ¿Bien? Bueno. Esas son entonces publicaciones dirigidas a gente que se dedica a esas actividades, no al público general. No al público general. Entonces, eso sería tan la comunicación de la ciencia, ya acabamos y vámonos. ¿O hay algunas otras formas, más que formas, algunos otros tipos de comunicación de ciencia? ¿A qué vienen a la universidad? Hay algunos que se consideran marxistas. Están en pro de una sociedad sin clases. Pero de otras clases, otra clase de clase. Voy a tomar clases ¿de qué? De pensamiento crítico, pero ¿cuáles otras huellas están llevando este trimestre? Bioestadística, vamos a cambiar de color a esto. Pongámoslo en azul. ¿La bioestadística qué es? Es la aplicación de esta herramienta matemática o esta rama de las matemáticas al estudio de sistemas biológicos, fenómenos biológicos. Bien, entonces esta es ciencia.
cursos de bioestadística, además de algo profesor. Sí, lo usas como un medio de información, te transmite información, es una de las cosas que hacen. Entonces hay un fenómeno de comunicación de ciencia. ¿Y qué más? ¿Usas libro? Bueno, hay en la biblioteca, que los uses es otro cuento. Hay revistas científicas de bioestadística, pero esas son para bioestadísticos o biostadígrafos, como se llaman, matemáticos o biólogos que hacen bioestadística, hacen investigación en bioestadística. O a veces usan la bioestadística para otros temas de investigación o problemas de investigación en ciencias biológicas. De hecho, la aplicación de las herramientas estadísticas para estudios bioquímicos sería bioestadística química, podríamos decir. Pero no se trata de este tipo de comunicación. La que estás llevando a cabo en el aula con tus compañeros y con la persona responsable como docente. ¿Qué estás llevando? ¿Qué estás escrita en este libro? Bueno, nada más. Citogenética. Citogenética. No, genética de células, lo que significa. La genética a nivel celular es la citogenética. Puedo citar que se trata de la citogenética. Citogenética. Hay revistas especializadas en eso, donde se publica la investigación científica en esta rama de la biología, de la genética. Pero no es eso lo que estás haciendo con tus compañeros en el aula y con la persona responsable del curso. ¿Qué es lo que están haciendo en ese nivel? A nivel tipo clase de comunicación. En la clase hacemos otra clase de comunicación, que es la comunicación, llamémosle, educativa. Cuando uno envía mensajes, comunicación, que son recibidos por otras personas, se procesa y se establece un diálogo o un coloquio, ya no solamente un diálogo, son más. Pasamos de lo que sería estrictamente la comunicación especializada o entre pares. Y por especializada no me refiero a las disciplinas, a la bioquímica, la bioestadística, la citogenética, la astrofísica, la cosmología, la geofísica, la vulcanología, que está tan de moda en estos días por aquí. Ya todo el mundo es vulcanólogo, antes fueron epidemiólogos, ahora son vulcanólogos. Me refiero especializada porque va hacia comunidades especializadas de científicos. Y esos son las publicaciones científicas, como estas revistas, como las que son anuales. No importa tanto la periodicidad, sino a quién está dirigida. A gente que ya sabe o que está estudiando en los últimos niveles universitarios, ya están en posgrado. Se trabaja con este tipo de documentos. Incluso a nivel de licenciatura llega a suceder que llega el profesor y nos dice, empieza a repartir artículos. Y esto no entiendo nada. Pero esto es parte del proceso formativo de nuevos investigadores científicos. Aunque no vayan a ser investigadores, no es que yo quiero hacer yo me voy a dedicar a control de calidad en laboratorios farmacéuticos, por decir algo. O no, bueno, mi intención es trabajar en un laboratorio clínico. Hay biólogos experimentales haciendo sus trabajos. Y los otros también. A veces hay chamba, a veces no, pero cuando hay eso. Y otros. Entonces,
Sin embargo, para la formación de este tipo de profesionales en ciencias, si tomamos para la comunicación educativa, llegamos a tomar algunas de estas para nutrir el proceso educativo. Pero no es el objetivo de las publicaciones periódicas destinarlas a estudiantes universitarios, no, ese no es el objetivo. Se convierten en herramientas para la educación, pero no es el fin original de la publicación. El fin original de la publicación es compartir el hallazgo con los colegas para discutirlo. Bueno, actualmente es para juntar puntos para el SNI. En México. En otros lugares es para juntar puntos para poder pedir el grant, o sea, la lana, para el proyecto de investigación. Porque si les en Estados Unidos, en Canadá, que va a pedir la lana, le pregunta al profesor, ok, le vamos a dar lana, está pidiendo lana, pero ¿qué tanto ha producido? Entonces saca los artículos, he producido y estoy en la investigación aquí, y entonces habrá más artículos, porque encontraremos más cosas nuevas. Entonces, ese es actualmente, tristemente, uno de los objetivos de estas publicaciones. Ya cuando originalmente, como le mencionamos en la sesión pasada, era porque Newton le quería compartir a sus colegas de la Royal Society lo que había encontrado cuando se preguntó qué carambas es la luz. Ok, entonces hasta aquí vemos dos tipos de comunicación de la ciencia y el conocimiento en general. Conocimiento profesional. Quedémonos, regresémonos y usemos solamente para ahorrar tiempo y saliva, ciencia. Podemos entonces llegar hasta este punto a mencionar que hemos encontrado evidencia de que existen dos clases de comunicación de la ciencia. La comunicación para científicos o entre científicos, la comunicación entre pares y la comunicación educativa. Que por cierto, esta puede estar a diferentes niveles educativos, porque se realiza desde, vamos a poner en orden cronológico, por donde se empieza, porque normalmente empezamos a construir desde abajo, porque existe la gravedad. Comenzamos con este tipo de cosas, comunicación de la ciencia, empezamos en la educación básica. Ya vimos que históricamente ha cambiado en México, o sea, la primaria, luego le pegamos la secundaria, y ahora está el bachillerato y la preescolar son parte de la educación básica. De aquí luego pasamos a la educación superior, llamémoslo así. Y terminamos con la que podríamos llamar la educación extra universitaria, que sería la de actualización, aunque sea dentro de la universidad, no afuera. Vengo a tomar un diplomado o un curso de actualización en técnicas de citogenética, por ejemplo, en técnicas bioquímicas, en técnicas de laboratorio, en técnicas de imagenología, en algo. O un curso de actualización no en técnicas, sino en temáticas. ¿Qué hay de nuevo en genética molecular? ¿Cuáles son los últimos años? Entonces me meto a un curso de actualización. Ya no estoy en la licenciatura ni en el posgrado. Quizá porque estoy acá haciendo investigación y aunque me informo de lo último leyendo los artículos de los colegas, no es suficiente, porque no puedo leer todo lo que hay. Entonces, acudo a un espacio donde hay un instructor o un docente, una persona que ha leído más o incluso está trabajando los temas y entonces nos comparte lo último que él sabe que hay en el campo o disciplina correspondiente. Forma parte del proceso educativo continuo, porque una vez que, cuando uno realmente se quiere dedicar a cualquier actividad humana de manera profesional, no importa si es ciencia o artes o cocina o cualquier otra, uno no llega
Y ayer vi a una vieja amiga de la familia, pasó a la casa a visitarnos, y me dijo, ya terminé la licenciatura, estudié biología en Xochimilco. Ah, qué bueno, felicidades. Me dice, sí, pero apenas es el primer paso. No sé si han visto a sus compañeros que vienen aquí a que les den o el diploma que los reconozco como miembros de la generación fulanita, o ya vienen a coger su título, y entonces, meta conseguida. No. Si crees que aquí ya llegaste a la meta y se acabó la carrera, te malinformaron. Apenas vas a empezar con tu vida profesional. Digamos que es una meta parcial. Se parece también al triatlón como deporte. ¿Saben lo que es el triatlón? Es el deporte en el que se practican 3 deportes. Es una carrera en la que empiezan tirándose a nadar en el mar, tienen que recorrer cierta distancia, regresan. ¡Ay, ya llegué! ¡Ay, pero hay que subirse a la bicicleta! Y entonces terminaban una parte de la carrera, llegaban a una meta parcial para treparse a otra, eso sería el posgrado, por ejemplo, en ciencia, si es que lo necesitan. Aquí ya va como comentario, no como consejo. Es que cuando termine el instituto, porque le preguntamos y ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Qué vas a hacer? No dijo que fue a entrar al posgrado. Dice, no, estoy buscando trabajo. Ya tiene más o menos idea dónde, en algún tipo de laboratorio del área médica. Y me interesa trabajar para ganar, conseguir dinero, juntar dinero, porque luego quiero hacer otras cosas. En ningún momento me dijo, voy a entrar a la maestría. Son decisiones personales. Porque una vez que uno llega a esta meta parcial, se abren nuevos caminos. U otros caminos, nuevos para uno. Entonces ustedes deciden cuál será su siguiente paso, en qué dirección. Y seguirán entonces tal vez en un proceso muy intenso educativo, o quizá no tan intenso. Incluso a veces este proceso educativo se convierte en otra que podemos poner aquí a la par o de la extrauniversitaria, que es una de las que yo he seguido mucho, que es el autoestudio. Porque quizás se encuentran que dentro de 20 años estaban haciendo cosas que no se imaginaban el día de hoy. Porque han pasado por aquí, ahorita están acá, y pasarán a esta, ya sea dentro de la institución, dentro de alguna institución educativa, alguna institución escolar superior o post superior, como los centros CONACYT principalmente, o algunos como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAB, que tiene varias instalaciones en la Ciudad de México, incluso fuera de la Ciudad de México. Hay una en Mérida y otra en Irapuato, creo, algo así, donde formalmente en esos lugares hay educación superior, pero a ese nivel. O sea, no hay licenciaturas, lo que hay son posgrados, que van después de la licenciatura. Un posgrado es cualquier cosa después de la licenciatura. Institucional o escolarizado. Eso es un posgrado, si no, no es posgrado. Ok. Entonces hemos identificado 2 tipos de comunicación de la ciencia: la comunicación especializada y la comunicación educativa, que se puede hacer básica, y ya hicimos un ejercicio, todavía lo hicimos por Zoom, abordamos el tema de la educación, cuando hablamos de la educación en ciencia, mencioné por ejemplo los libros de texto gratuitos, que son para la educación básica primaria, y que formalmente los de ciencia los usan y los estudian quienes están en la educación básica en primaria a partir del 4º grado de primaria. Entonces se estudia en el 4º, en el 5º y en el 6º grado de primaria se estudia ya ciencias naturales, se llaman. Luego pasan a la secundaria,
hizo una tragedia nacional. Bueno, ok. Son las únicas formas de comunicación de ciencia que existen, esos dos tipos. La comunicación dentro de la comunidad científica y la comunicación educativa. ¿O hay otra? Un tercer tipo. Encuentros cercanos del tercer tipo. Una vieja película setentera de Steven Spielberg, sí, ni siquiera ochentera. Creo que es de los 70, la de Encuentros cercanos del tercer tipo. Está bien fumado. Está bien para la época. Está bien para la época. Steven Spielberg, ¿qué otra cosa produjo Steven Spielberg? Parque Jurásico. ¿No te gusta? ¿No? ¿Cómo se los comen? La novela está muy buena. Y además, ya la mencioné, la escribió un bioquímico, un colega, Michael Crichton, médico, y luego estudió su doctorado en bioquímica. Trabajó un tiempo como investigador, pero decidió dedicarse a escribir novelas, principalmente de ciencia ficción. ¿Hay algún tipo adicional a estos dos de comunicación de la ciencia? No traigo la de Parque Jurásico porque ya me está desarmando mi libro. Para el hueso. No está desarmando, pero está casi borrado el título. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿No? A ver, te lo acerco. 2001, Una odisea espacial, por Arthur C. Clarke. Está más amarillo que el de Parque Jurásico porque es más antiguo. Esta edición, esta impresión, dice, bueno, trae la información original de la publicación original. Esta es de años posteriores, o sea, esta impresión no es del año en el que se publicó originalmente la novela. Es una novela escrita por Arthur C. Clarke. Título original: 2001: A Space Odyssey. En mi inglés acapulqueño. 1968 por Arthur C. Clarke y Polaris Productions. 1968. Arthur C. Clarke, ¿quién era? Ya falleció. A ver, googleen rápido Arthur C. Clarke, a ver qué les sale. ¿Qué información les da la Wikipedia, por ejemplo? ¿Él no escribió 1900? No, 1984 es de... 1984 es como de 1920. Y es de... ¡Ay, se me fue el nombre! Y la leí y vi la película también. Ay, ¿de quién es 1984? Se me fue el nombre del autor. Les digo que mi Alzheimer está cada vez peor. George Orwell. George Orwell. Así cuando se dan este tipo de eventos dicen, es que eso es orwelliano. Estamos viviendo épocas orwellianas, por cierto. No es la alarma sísmica, eso te alarma. No salten por la ventana. Escritor y científico británico. Escritor y científico británico. ¿Dice algo más en cuanto a la parte científica? ¿Qué dice? Autor de obras de divulgación científica y de ciencia ficción. Sí, ok. ¿Pero qué estudió? ¿O por qué dicen que era científico? Si escribió esto, sería novelista. Pero si hizo algo similar a lo que hizo Crichton, a lo mejor. Y también inventó el concepto del satélite de telecomunicaciones. Estudió matemáticas y física. Era físico matemático. Británico. Arthur C. Clarke. Pongamos aquí. Arthur C. Clarke. Sí.
era físico matemático. Trabajó como científico y desarrolló varios conceptos científico-tecnológicos, tecnología, les digo, tecnología hace uso de la ciencia, y fue idea suya el satélite o los satélites de telecomunicaciones. ¿Por qué tuvo que ser así? Porque para que esto funcione se necesitaba entender dentro de la física matemática, dentro de la física, la teoría electromagnética. Para que mediante el uso del espectro electromagnético, en particular las frecuencias de radio, fuera posible enviar señales de radio no solamente entre antenas en la superficie terrestre, sino enviar, o también otra forma que se hacía, creo que mencioné la radio de onda corta, decía que lo iba a traer, la radio de onda corta, que lo que hacía era, sabiendo que hay sobre la Tierra la atmósfera, y la atmósfera tiene varias capas, que varía su composición química y física, o físico-química podríamos decir, hay una capa en la cual es muy abundante la presencia de partículas químicas, gases ionizados, con carga eléctrica. Se conoce como la ionosfera. Bueno, la ionosfera, por lo que nos explica el electromagnetismo, la ionosfera se convierte en una especie como de barrera parcial al paso de radiación de ondas de radiación o de ondas de radio de la frecuencia de la que se usa en las telecomunicaciones, de las ondas de radio para comunicaciones. Entonces, si uno emite una onda de radio así, ¡pum!, a la atmósfera, al aire, hacia arriba, esta va a encontrarse con la ionosfera, no la va a atravesar, no la puede pasar, y entonces, ¿qué sucede? Como con cualquier fenómeno ondulatorio, se refleja, rebota, y entonces puedo hacer llegar ondas de radio más lejos alrededor de la superficie de la Tierra sin la necesidad de retransmitir mediante antenas. Y es así como funcionaba, o funciona, aunque ya casi no se usa, la radiocomunicación por medio de lo que se llama onda corta, esa parte del espectro electromagnético para las telecomunicaciones. Bueno, si uno toma en cuenta otras frecuencias de radio y otra forma de arrojar la radiación, esta puede atravesar la ionosfera, llegar al espacio extraterrestre, y uno puede entonces poner una antena allá arriba, en órbita terrestre, que llegue la onda de radio a la antena que está en órbita terrestre, y esta la puede ya sea rebotar o incluso tomarla, procesarla, incluso potenciarla y volverla a arrojar hacia la Tierra, mucho más lejos y con mucha mayor cantidad de energía. Porque el problema de la ionosfera es que si se envía la onda, rebota, pero en este trayecto se va perdiendo energía porque se está realizando trabajo. Cuando recibe la señal de la onda de radio, pues ya llega un tanto en menor cantidad, llega con menos energía. En cambio, si la envía un satélite que le mete energía y luego la arroja, puede llegar incluso más lejos y con más energía. Eso es un satélite de telecomunicaciones. Un objeto que esté en órbita terrestre, que toma ondas de radio y que las retransmite a otro lugar en la Tierra. ¿Qué tan lejos? Depende de qué tan lejos esté el satélite. Y eso implica cuestiones de ingeniería o tecnología. Bueno, ese fue un método desarrollado, o un concepto desarrollado por Arthur C. Clarke. Luego también escribió novelas. Y esta novela en particular es muy característica al respecto, porque si la han leído o han visto la película,
más o menos, o se han enterado que existió y de qué trata? ¿De qué trata? Más o menos de lo que te acuerdas. Bueno, es que son como dos partes, ¿no? Son dos partes, efectivamente. La primera y la segunda. La primera es de cómo una inteligencia extraterrestre le enseña al mono a usar herramientas. A unos homínidos a usar herramientas. Primera parte. Luego, entonces, uno de los homínidos toma un hueso y lo arroja. Y en la escena, en la película, se ve una nave espacial. Segunda parte. ¿De qué trata esa segunda parte? De una misión en el espacio, pero no me acuerdo por qué. Se enteran, ya es una parte, dice hace 3 millones de años, vamos a decir la primera parte. Sería más o menos en los tiempos de Lucy. Por cierto, 1968, Lucy no había sido descubierta. Pero ya se había descubierto un buen número de fósiles en África. Para este año ya se había descubierto uno en Tanzania, que fue conocido inicialmente, lo llamaban el Sinjanthropus. Lo descubrió un paleontólogo de nombre Louis Leakey, keniano, bueno, británico, pero que nació en Kenia, cuando Kenia era colonia británica. ¿Bien? Entonces, Louis Leakey había descubierto algunos de los fósiles de homínidos más antiguos que los que en la primera mitad del siglo XX se habían descubierto en Asia y en Oceanía. Se habían descubierto hasta ese momento los más antiguos en China, el llamado hombre de Pekín, y en Indonesia, en la isla de Java, el llamado hombre de Java. Ambos eran, creo que, Homo erectus o algo así, no me acuerdo. Revisen por ahí, por favor, nada más para darle contexto histórico a esto. Las teorías paleontológicas y antropológicas hasta entonces, hasta la década del 50 y principios del 60, afirmaban o decían que la evidencia decía que la humanidad había surgido en alguna región de Asia, entre Asia y Oceanía, entre Asia y las Filipinas, entre Asia y Indonesia, porque ahí se habían hallado los fósiles más antiguos que fósiles hallados en Alemania. ¿Cuáles son los hallados en Alemania? Todavía tienen ese nombre. Neandertal se llama. Neandertal en más o menos buen alemán. Que es menos antiguo, tiene del orden de cientos de miles de años, los fósiles de Neandertal, que luego se encontraban en otras regiones de Eurasia. Y posteriormente se encontraron el de Pekín y el de Java. Homo erectus. Los dos, el de Java y el de Pekín, con una pequeña diferencia de antigüedad. Ya de millones de años, no cientos de miles de años. Entonces, se afirmaba entonces que la humanidad, los homínidos, habían surgido en el este de Asia, entre el este de Asia e Indonesia. Quizá porque el Leakey era keniano, le decían, no, ¿para qué mi rancho? Yo voy a buscar homínidos en África. ¿Por qué? Porque sí, en Indonesia, entre el sur de Asia y Oceanía, en Indonesia, de hecho existen dos de las especies, permanecen todavía, se están extinguiendo, dos de los homínidos que conviven con nosotros, gibones y orangutanes. Se parecen a los humanos, entonces, bueno, tenemos un ancestro común en términos darwinianos. Pero Leakey era consciente que en África había otras dos, de hecho 3. Los bonobos, que parecen chimpancés, pero son bonobos, no chimpancés. Los chimpancés y los gorilas. Quizá por esa proporción 3-2, él planteó la hipótesis de que sería factible encontrar fósiles muy antiguos de homínidos en África. Y los encontró. Más antiguos que los de Asia e Indonesia. Y entonces, con ese conocimiento científico, Arthur C. Clarke
físico, matemático, se le ocurrió escribir esta novela. Había un antecedente a la segunda parte, por cierto, porque en la segunda parte, en la primera parte, esa cosa como inteligencia extraterrestre que le ayuda a los homínidos a desarrollar herramientas y armas, que es un poliedro rectangular grande, como una cabina telefónica grande, negra, le llaman el monolito, porque es un solo cuerpo sólido. Resulta que en tiempos de la película, que es en 2001, o sea, ya es vieja, hace 22 años, cuando la planteó Arthur C. Clarke en 1968, no habían llegado los astronautas ni a orbitar la Luna. Eso fue en diciembre de ese año. Plantean en la segunda parte de la novela que encontraron un monolito en la Luna, en el cráter de Tycho, o Tycho Brahe. Ahí encontraron un monolito. Ellos, no plantean en la novela que hayan encontrado el que vieron los homínidos, ¿no? Simplemente encontraron una cosa rara. La NASA no dijo nada. Por cierto, no menciona la NASA. Hay rusos, hay norteamericanos y van a investigar qué pasó. Lo demás no los voy a spoiler, para que lean la novela y vean la película. Luego me platican de ellas. Y hay toda una trama, incluso hay todo un planteamiento. Si en 1968, ya en 1957 se había lanzado el primer satélite, no de comunicaciones, era simplemente una bola de acero que llevaba dentro sí un radiotransmisor, pero el radiotransmisor no era de doble vía, nada más enviaba un pi, que fue propaganda soviética, que lanzábamos la Unión Soviética para decirle a los Estados Unidos: te puedo poner una bomba atómica y ni te enteras. Ese fue el objetivo real. Hubo ahí un pretexto científico, bla, 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 todavía hablamos de ello. De hecho, la NASA no existía en 1957. A raíz de ese Sputnik 1 soviético, fue que al año siguiente el presidente Eisenhower crea la NASA. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, para entonces competir contra la Unión Soviética por la conquista del espacio. Por ejemplo, poner al primer humano en el espacio. Y les volvieron a ganar los soviéticos en 1961, cuando en abril 12 lanzaron a Yuri Gagarin en la Vostok 1. ¿Okay? Dio una órbita terrestre alrededor de la Tierra y aterrizó en la estepa soviética. Este país ya no es el mismo, ahora es Rusia, era la Unión Soviética entonces. Y al mes siguiente, el 5 de mayo, celebramos la batalla de Puebla y los Estados Unidos lanzaron en un vuelo parabólico de la NASA a Alan Shepard, primer astronauta norteamericano. En ese inter se lanzaron los primeros satélites de telecomunicaciones en 1964, me parece, si no me equivoco. El Telsat 1, el satélite de telecomunicaciones 1, y se fundó la Organización Internacional de Telsat, de la cual México firmó como miembro para poder hacer uso de satélites de telecomunicaciones. Entonces había que dar a conocer esto a la gente, para que la gente, todos estos proyectos en ese momento, todos eran pagados por los gobiernos. No había empresas privadas haciendo ni cohetes ni satélites. Estaban haciendo, sí, en el caso de los Estados Unidos, estaban haciendo misiles balísticos para lanzar bombas atómicas para el ejército de los Estados Unidos, por ejemplo. Empresas privadas, el ejército del Pentágono les pagaba: hazme un cohete para lanzar bombas. Pero ese dinero que da el gobierno a las empresas privadas para que sean cohetes, viene de los impuestos y finalmente lo aprueban los diputados. Si los diputados que ahorita tienen broncas en Estados Unidos que no quieren aprobar eso, el presupuesto, dicen que no, el dinero para eso no hay, pues no hay. Entonces, el Pentágono tiene que convencer a los diputados gringos para que aprueben el presupuesto para hacer cohetes.
Sí, les decían, es que si no hacemos cohetes nos van a aventar un palo soviéticos. Entonces sí. Pero sí, ¿qué se imaginan que les hubieran dicho? Es que queremos poner un satélite o un astronauta. ¿Qué les habían dicho los diputados? Estás loco. Para eso no tengo dinero. Pero sí se los dieron. ¿Qué hizo? Y eso ya lo hacía la NASA, lo de los astronautas. ¿Qué hizo la NASA? ¿Qué imaginan que hizo la NASA? Y les ayudó la película de 2001 y otras que había en la época. Había series de televisión, todas hablando de astronautas en el espacio. Y las que más se publicitaban y se transmitían en diferentes países del mundo, incluido México, sí, Arthur C. Clarke era británico. El productor y director de la película también era británico. ¿Sí saben quién fue? ¿No? A ver, googleen rápido. Bueno, sí, lo vimos en el capítulo de la clase de la conspiración lunar. ¿Quién fue? Que dicen que hizo la filmación en la luna. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick produjo y dirigió 2001. El guión lo escribió Arthur C. Clarke. Ambos eran británicos, pero el estudio era norteamericano. Paramount, si no me equivoco. O Universal, uno de esos dos. Estudios de Hollywood. Y donde más éxito tuvo la película fue en los Estados Unidos y luego en el resto del mundo. ¿Qué se logró con eso? Más propaganda. Que la gente se interesara. El objetivo de Arthur C. Clarke, esto habría cabido aquí, en el color violeta, investigación científica. ¿Sí? Pero finalmente, Clarke terminó dejando esto y terminó dedicándose a la comunicación pública de la ciencia. La gente le llama, y muchos que se dedican a esto le llaman, a mí no me gusta el término, pero le llaman divulgación. No creo que yo demerite incluso hasta la etimología de la palabra, que es la misma que esta. Hacia el vulgo. ¿Y qué es el vulgo? ¿Quién es el vulgo? Nosotros, el pueblo. O sea, la divulgación es emitir hacia el pueblo la información, el conocimiento, comunicar al pueblo. Comunicar al pueblo de la veras, hacer público de la veras, no al público especializado, no a investigadores científicos, humanistas, etc., no a estudiantes, sino a toda la gente, sin importar el nivel de escolaridad. Sí, les mostré en la sesión pasada una revista en la que yo trabajé como periodista de ciencia, que estaba dirigida a un público, no a todo el público, se le quería un mínimo de nivel educativo para poder entender lo que ahí se estaba escribiendo, entenderlo mejor. Sin embargo, yo antes de entregar mis artículos o mis textos, mis manuscritos, y originalmente eran manuscritos, los escribía yo a mano, en hojas blancas, los escribía a mano y se lo llevaba a la redacción. Eso hasta que un día que llegué yo, me pagaban por cuartilla. Sí, lo que no podía yo retacarlo, tampoco podía extenderme. Me decían, son 28 líneas por cuartilla. No puedes poner
12 para que sean más cuartillas, porque me pagaban por cuartilla. Entonces le ponía una palabra en una hoja, una palabra en cada hoja. No, eran 28 líneas por cuartilla, como si estuviera yo escribiendo a máquina, como se usaba entonces a doble renglón, a doble espacio. Bien, entonces pero lo escribía yo a mano hasta que un día que llegué a que me pagaran, y en lugar de pagarme me regresaban un artículo. Y yo decía, ¿por qué me lo regresan? ¿Qué no es nota? ¿Está mal escrito? Me dicen, no, la secretaria no la entendió. Mi letra, que estaba peor entonces. Ese día en la tarde aprendí a escribir a máquina. No sabía escribir a máquina. No tomé clases de mecanografía. Mis hermanos sí, en la secundaria. A mí ya no me tocó tomar clases de mecanografía. Se notó cuando... se notó que necesité y aprendí por mi cuenta. Autoestudio. Aprendí a escribir a máquina entonces escribo y ya con todo lo demás. Y entonces me pagaron. Pero yo debía tener claro cómo escribirlo, al menos para que lo entendiera la gente. Yo lo que hacía es que, les digo, iba yo al congreso o me metía a la hemeroteca, ya que tenía la idea, la escribía y se lo daba a mi mamá. Mi mamá solamente estudió primaria, por cuestiones históricas. Entonces yo se lo daba a mi mamá, a que lo leyera. Y entonces ya le preguntaba, bueno, ¿y qué te pareció? ¿Qué entendiste? Entonces, si se entiende, iba yo a la redacción a entregar. Si me dice, no, es que no entendí esta parte, era mi correctora, mi mamá. Porque entonces yo buscaba que fuera al menos para gente con educación básica, que una persona con primaria terminada pudiera entender. Para que fuera más gente, fuera una mayor divulgación de la información en el artículo de la revista. Bueno, traigo de hecho esta revista que traje aquí. No traje dos ejemplares, ya son listos. Pues tiene mucho que no compro estos. Como ya todo es digital, ya no las compro en papel. ¿Sí? Estas, hay un detalle, estas son para público general, pero son especializadas. Cubren solamente un tipo de temas. ¿Cuáles? Astronomía. Astronomy se llama la revista. Sigue saliendo al público y tiene distribución mundial, afortunadamente. Más fácilmente ahora que entonces, porque antes uno tenía que ir a buscarla al Sanborns y realmente la encontrabas ahí y a veces no llegaba, y además con el precio correspondiente. En cambio, ustedes ahora pueden buscar Astronomy en internet, encuentran el sitio de la empresa que publica Astronomy y los últimos números y los números anteriores también, artículos, noticias, etc. Es una revista de tipo entre periodística y de divulgación, pero especializada. Hay revistas de divulgación de ciencia más generales. Búsquenlas, por favor, saliendo de aquí en el resto de la semana, antes de vernos el próximo martes, si pueden, antes para que lo incluyan en su ensayo semanal, qué publicaciones periódicas de comunicación pública de la ciencia, con divulgación de la ciencia, hay en circulación en México. Hay revistas en español, hay revistas en otros idiomas, son fáciles de conseguir. ¿Son fáciles porque se encuentran fácilmente o son fáciles porque están al alcance del poder económico de la gente? Porque no me sirve de mucho que la saquen al público si cada ejemplar me sale en 500 pesos. Pues que la compra que tiene. Entonces, para que sea público, tiene que ser accesible al público. Más extenso, mejor. Entonces, tenemos un tercer tipo de comunicación de la ciencia y de la cultura en general, que es la divulgación de la ciencia y o del conocimiento. Yo prefiero referirme a este tipo de comunicación como comunicación pública, porque se refiere a todo el pueblo, a todo el público, sin discriminar
ni por clase, ni por edad. Sin embargo, sí a veces es necesario hacerlo y darle una especie de un tipo como de especialización hacia un público blanco específico. Y entonces uno tiene que aprender más de cómo hacerlo. Traigo dentro de mi museo de biblioteca otra cosa que también más o menos de aquella época, no sé qué cosas se los he mostrado. Este es de 1961 por Grolier Incorporated, Publishers New York, edición en español, impreso y hecho en México. Oye chico, digo hijo. Esto es una enciclopedia formada por varios volúmenes y en cada volumen hay 3 libros, diríamos 3 grandes capítulos, 3 libros. Y aquí están más o menos ilustrados y están aquí mencionados en el logo. Este en particular, la enciclopedia se llama Mis primeros conocimientos, 1961, cuando salió esta por Grolier en español. Los originales están en inglés y son de años anteriores, varía un poco. Y este aborda 3 grandes temas, o sea, 3 libros, uno que es animales prehistóricos, otro mamíferos y otro mamíferos tropicales. Le podríamos llamar a esto una especie de enciclopedia temática, que es otra forma en la cual llevar conocimiento al público. Pero esta no es una enciclopedia como las que podemos encontrar aquí en la pecera de la biblioteca, donde hay enciclopedias generales y también hay enciclopedias generales, pero para este nivel. Hay, por ejemplo, enciclopedias de ciencia. Esta estaría aquí, es material educativo. Una enciclopedia de ciencia es material educativo, no de divulgación. Para ello de la divulgación no debe tener una estructura o un fin, un público blanco educativo, sino más bien un público general. Esto sería entonces una enciclopedia de este año 1961 y, por ejemplo, la redacción es importante, cómo se escribe, cómo se hace llegar el conocimiento. Por cierto, este fin está interesante, dice: la autora desea expresar su agradecimiento a Bob Schaeffer, PhD, del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, por las observaciones que le hizo respecto al manuscrito de este libro. La autora y la ilustradora también expresan su reconocimiento al Dr. Schaeffer y a los siguientes personas, bla, 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 bla. Y comienza, voy a leer nada más aquí 4 párrafos que son de estas 2 páginas. Viene ilustrado, viene con dibujos. Porque es para niños. Niños de nivel primario más o menos. Elementary en Estados Unidos, pues, está editado en Nueva York. Tesoros en la roca. Hace unos 150 años, en Lyme Regis, pueblecito de la costa inglesa, una niña llamada Mary Anning trepaba por los escarpados arrecifes siguiendo a su padre. De pronto, Richard Anning se detuvo y desprendió algo que había en una roca. Mary se acercó con gran curiosidad a ver lo que era. Lo que era, no lo que era. Mira, Mary, le dijo su padre, son conchas que comprarán los que viajan en las diligencias. Voy a meterlas en la alforja. Ven conmigo, yo conozco un lugar donde se pueden encontrar más. Y así continuaron buscando las hermosas conchas incrustadas en la piedra, que compraba de recuerdo la gente de Londres cuando venía de paseo a la pintoresca Lyme Regis. Nadie conocía mejor los arrecifes que Richard Anning, carpintero del pueblo. En su taller se encontraban las mejores piezas, ya que conocía muy bien todos los escondrijos donde se hallaban. Mientras caminaban juntos por entre las rocas, confió sus secretos a Mary, que se maravillaba con las hermosas conchas tan extrañamente incrustadas en la roca. Y Mary se volvió paleontóloga. Y es así como introducen, no solamente hablan de conchas, por ejemplo aquí se ve, el ilustrado está esqueleto fosilizado, o sea, no es el esqueleto, aquí en un texto dirigido a niños,
el texto, las palabras, las frases que están escritas, le explican a la persona que lo lee que se trata de un esqueleto fosilizado de un plesiosauro, descubierto por Mary Henning en 1824 en Lyme Regis. Entonces Mary Henning fue de las primeras personas que se dedicó cuasi profesionalmente a la investigación paleontológica en el mundo. ¿Habían oído hablar de ello? Pues parece que algunas personas aquí sí. Uno de los auditorios del edificio E ahora lleva su nombre. Se llamaba el auditorio antes diferente, Charles Darwin. Alguien le cambió el nombre. Me parece bien. En 1824, cuando Mary Henning escribió esto, Darwin estaba en la universidad. Antes de ir al viaje en el río. Es más, creo que todavía no entraba a la universidad en 1824, porque el viaje empezó en 1832, creo que sí. Revisen por ahí también, ¿no? Protegen la información. Bueno, y en este libro, efectivamente, vienen hasta tablas geológicas. Y es para niños. Es un libro no educativo. Puede cumplir fines educativos, pero sí de divulgación, que yo leí cuando tenía 6 años. ¿Recuerdan que les mostré en esa reunión en Zoom, cuando vimos el tema, abordamos el tema de educación en ciencia? Creo que leí mi libro de sexto de primaria de historia, donde decía que los primeros tiempos de la humanidad en el libro de historia estaban descritos en la Biblia. Y entonces yo planteé cómo carambas llegué a ser científico. Y ese era un libro escolar para sexto grado de primaria, sobre historia universal. Pues parece que era más preciso científicamente este libro de divulgación, y quizá por eso terminé estudiando una carrera científica, biología, y no ordenado como ministro de la iglesia, decía yo ayer, del círculo unitario. Estamos hablando del movimiento circular en otra clase. Bueno, ok. Entonces, hay otros medios a través de los cuales se puede llevar comunicación a la gente. Unos a través de bibliografía especializada en la divulgación, que puede ser para público general o diferentes grupos de población, quizá por edades, por ejemplo. Es una buena forma de diseñarla. Otra puede ser mediante la ciencia ficción, pero esta es una novela para adultos, no para niños. Eso es novela, es ficción. Esto es ficción, esto es ciencia. Esto es ciencia ficción, ciencia planteada en algo que no fue un evento real. Es más, se equivocó, Clark se quedó corto, le falló la futurología, no hemos llegado a Júpiter, en naves tripuladas, vamos, es que de lo que ya les spoileé un poco, desde lo que van a Júpiter. Bien, les voy a hacer otro spoiler. En la novela es diferente. En la película van a Júpiter, en la novela es diferente. Entonces, pero y yo recuerdo, en 1968 se estrenó la película. Y en 1968, yo tenía 7 años, mi papá nos llevó a mis hermanos a mí a ver la película. Y yo me enamoré de lo que vi en la pantalla. Kubrick es un genio. Bueno, era un genio. Quizá por esto soy científico, por la divulgación de la ciencia. Entonces puede tener un peso muy importante en el despertar de vocaciones profesionales. Quizá más que la comunicación educativa, sobre todo cuando te dicen que la historia de la humanidad está en la Biblia. Ok, termino. Ha habido otras formas en las cuales ya vimos la literatura como las novelas,
tal vez cuentos, que son formas literarias distintas a los libros de divulgación. Un libro de divulgación está diseñado para llevar conocimiento del campo correspondiente, puede ser sobre astronomía, esto sería paleontología o biología, llevar conocimiento a la gente, pero no dentro de las escuelas. Eso es divulgación. Puede ser general o puede ser de campos de la ciencia específicos, disciplinas. Y tienen que elaborarse de esa manera. Uno debe tener claro quién es el público al que está destinado. Entonces, uno es hacer materiales para divulgación. Otro es usar la literatura, los diferentes géneros literarios. Podría ser a través de novela, podría ser a través de poesía. ¿Quién será en otros tiempos el Cristóbal Colón de otro planeta? Es un poema, más o menos así va, no me acuerdo exactamente. El que me acuerdo es el de la abuelita. 3 años hace murió abuelita, cuando la fueron a sepultar, deudos y amigos en Onda Agüita se congregaron para llorar. Y sí, me lo sé todo, me acuerdo de todo. En cambio, el de ¿quién será el Cristóbal Colón de otro planeta? No me acuerdo, creo que se llamaba Homero. El autor sí, se llamaba Homero. Se puede hacer divulgación a través de publicaciones periódicas. Se puede hacer a través de la televisión. Aquí ya, bueno, es que los televisión son ya, finalmente los conseguí en DVD. Por ahí conseguí algunos en formato beta, en cinta, de las videocintas. Imagínense. Salió poco después, las primeras videocasetas salieron un poco después de la... No, salió en el mismo año que salió la película, la serie de Cosmos, 1980. Incluso pude grabar algunos en la pantalla, en la televisión cuando se estrenó aquí en México. Pero después finalmente compré la versión en DVD, que es divulgación. En el mismo año y en el mismo tiempo, la producción tardó 3 años. En esos mismos 3 años, 2-3 años, varió un poco. En esos 2-3 años, el mismo Carl Sagan escribió el libro, que es parecido a la serie de televisión. Tiene también 13 capítulos, pero no son iguales. Son muy parecidos. Son los mismos capítulos con el mismo contenido general, pero hay diferencias, algunas diferencias. Algunas importantes, otras no tanto. Porque, por ejemplo, en la novela muestra el calendario cósmico, el cual no está en el libro de Cosmos. Sagan lo había publicado años antes en Los Dragones del Edén, un libro de divulgación de la ciencia, escrito por Carl Sagan, años antes de Cosmos. Más recientemente, su viuda, su última esposa, Andrian, logró producir una nueva edición de Cosmos con un nuevo presentador. Carl murió en 1996, para continuar difundiendo la ciencia como lo hizo Carl Sagan. Pero a pesar del título, estas obras de divulgación no son de astronomía. Hay un capítulo sobre evolución, un capítulo sobre inteligencia biológica, un capítulo sobre historia, un capítulo sobre planetología, otro sobre galaxias. Es decir, sería divulgación casi general, igual que esta. También aborda diferentes temas. ¿Bien? Y así como Arthur C. Clarke se alió con Stanley Kubrick para hacer la película, justo antes de morir, Carl Sagan había escrito 2 novelas, no una, sino 2. La primera se llama Cometa, creo. Cometa. Y después escribió Contacto, con la idea de hacer la película. Finalmente consiguió al productor, al director, guionistas, bla bla bla, y murió durante la realización. No alcanzó a verla finalizada. La película finalmente está dedicada a él, así termina, acaba.
Entonces, porque Carl Sagan estaba convencido que para divulgar la ciencia uno tenía que usar cualquier método disponible. No solamente la prensa, la radio, la televisión, sino también el cine. Y ha habido también buenos intentos de divulgación en televisión. Esto fue un buen intento, ya no lo es. Discovery Channel, Discovery Networks, comenzó como un buen medio de divulgación de documentales científicos. Afortunadamente lo conseguí, es un documental sobre un estudio por medio de genética molecular que buscaba ese estudio a la par del proyecto Hugo del genoma humano, pero buscaba hacer un trazado para contribuir a lo que nos mostró Arthur C. Clarke en 2001, cuando habló de los orígenes de la humanidad. Bueno, ya es un elemento como 40 años posterior a que va de la misma mano, en la que le lleva a la gente, la intención es llevarle a la gente información, conocimiento científico sobre la evolución humana. Y esas son diferentes formas en las que podemos hacer comunicación de la ciencia. Con esto abordamos el tema y termino nada más indicando cuál será la última evaluación parcial. ¿Sí? Quedamos, ya tenemos dos, ¿no? La primera fue, no me acuerdo cuál. La segunda fue la de la encuesta. ¿Sí? Y la tercera evaluación parcial será que ustedes elaboren individualmente o en equipo un documento de divulgación de conocimiento científico, el tema que a ustedes les interese, el fenómeno que a ustedes les interese, para algún tipo de público, pero de manera audiovisual, con un máximo de 3 minutos. No, dije que lo elaboren. Puedes o no salir a cuadro, puedes hacer o no la voz, pero tiene que ser audiovisual, no solamente visual. Porque sí, me han llegado a entregar, cuando haber puesto esta tarea, a casi un PowerPoint. Y pues no, debe tener algo de producción, porque ustedes van a ser biólogos, no productores. Bueno, ya si pueden hacer como Clifton, o como Clark, o como Sagan, pero ya será decisión de ustedes. No, inicialmente, si necesitan algún tipo de tip, idea, pista, sugerencia, algún detalle técnico, con confianza pregunten. Algo he aprendido haciendo cosas. Yo por mi cuenta, desde que ya les mostré, aprendí hace muchos años a entrar a la comunicación hacia el público cuando trabajé en naturaleza, y en los últimos años pues ya tengo, desde 2011 estoy grabando y editando. Bueno, ya no las edito, porque es un borro, pero hubo un tiempo que yo editaba las grabaciones de clase. Alguien me preguntó, ¿y tú haces eso? No, sí. ¿Solo? Sí. Bueno, ya no lo hago así, ya nada más grabo y subo. ¿Bien? Pero sí he estado trabajando, porque he aprendido por otro lado otras cosas y con otras personas. Por ejemplo, los que sí produzco y edito y cuestan trabajar son los cortitos, por ejemplo, que subo a TikTok. Algunos videos de YouTube, pero ya no tanto. Donde le trabajo más, porque requiere más trabajo, es en un video de 30 segundos en TikTok. Me cuesta más trabajo que un video de 1 hora 29 en YouTube. Simplemente ahí queda y así lo subiré. ¿Sí? Entonces ya queda informada, queda grabada para que se enteren los que no están presentes aquí. ¿Cuál es la tercera evaluación y última parcial del curso de Introducción al Pensamiento Crítico? Para entregar en la semana 12. O sea, tienen un buen rato. Estamos terminando semana 8. Nos quedan la 9, la 10 y la 11. Abordaremos los temas que nos faltan y entregarán entonces el martes de la semana 12. Estarán presentando aquí, mostrándonos su producción de
comunicación pública de la ciencia. Por hoy nos despedimos. También me sale con la mano izquierda. Libro un apóstol.